Desde los albores de la aviación, la cabina del piloto ha sido el núcleo donde convergen la destreza humana y la tecnología, creando un espacio de interacción crucial para la seguridad y éxito de cada vuelo. En los primeros días de la aviación, la cabina era un lugar rudimentario, con instrumentos mínimos y básicos que apenas proporcionaban la información necesaria para mantener el control del avión. Estos primeros paneles de instrumentos eran simples y mecánicos, con indicadores que se movían en respuesta a cambios en la presión o en la velocidad del aire, y que requerían de los pilotos un nivel elevado de pericia y concentración para ser interpretados correctamente. La comunicación entre el piloto y la máquina era directa y física, un reflejo de una época en la que el vuelo era tan una cuestión de sentir y reaccionar como de datos y cálculos. A medida que la aviación fue avanzando, impulsada por el rápido desarrollo tecnológico y la creciente demanda de transporte aéreo comercial y militar, la cabina del piloto también experimentó una transformación significativa. Con el paso del tiempo, los aviones se volvieron más rápidos, más grandes y más complejos, lo que incrementó la necesidad de una mayor cantidad de información disponible para los pilotos. Esto condujo a la incorporación de nuevos instrumentos y sistemas en la cabina, que proporcionaban datos más detallados sobre todos los aspectos del vuelo, desde la navegación hasta el rendimiento de los motores. Sin embargo, estos avances también trajeron consigo nuevos desafíos, ya que la sobrecarga de información podía convertirse en un problema, y los pilotos debían aprender a gestionar y priorizar los datos en un entorno cada vez más saturado de información. La importancia de la evolución tecnológica en la cabina del piloto no puede subestimarse. Cada avance en los instrumentos y sistemas de la cabina ha representado un paso hacia una mayor seguridad, eficiencia y control en el vuelo. Los primeros aviones, equipados con instrumentos analógicos básicos, eran limitados en cuanto a la cantidad y precisión de la información que podían proporcionar. Los pilotos, por lo tanto, dependían en gran medida de su habilidad para interpretar estos datos y tomar decisiones rápidas en situaciones de alta presión. Esta dependencia de la interpretación manual de los datos hacía que los errores fueran más probables, lo que aumentaba el riesgo en el vuelo. La transición de estos instrumentos analógicos a las modernas pantallas digitales, que hoy dominan las cabinas de los aviones comerciales y militares, no fue un simple cambio de tecnología, sino una verdadera revolución en la manera en que se opera una aeronave. Las cabinas digitales, con sus pantallas de cristal líquido, LCD, y sistemas de gestión de vuelo avanzados, han transformado completamente la interacción entre el piloto y la aeronave. Estos sistemas no solo presentan la información de manera más clara y precisa, sino que también permiten una mayor automatización y control, reduciendo significativamente la carga de trabajo del piloto. Donde antes se necesitaban varios instrumentos analógicos para mostrar diferentes aspectos del vuelo, ahora una sola pantalla digital puede integrar y presentar todos estos datos de una manera coherente y accesible. Este cambio hacia la digitalización también ha permitido una mayor personalización y flexibilidad en la presentación de la información. Los pilotos pueden ajustar las pantallas para mostrar los datos que consideran más relevantes en cada momento del vuelo, lo que mejora la capacidad de respuesta y la toma de decisiones. Además, las cabinas digitales han hecho posible la integración de sistemas de alerta y advertencia automatizados que pueden proporcionar información crítica en tiempo real, ayudando a los pilotos a anticipar y responder a posibles problemas antes de que se conviertan en emergencias. No obstante, la transición a las cabinas digitales también ha planteado desafíos significativos. Los primeros sistemas digitales enfrentaron problemas de confiabilidad y su complejidad requería una formación adicional para los pilotos, que debían aprender no solo a operar estos nuevos sistemas, sino también a confiar en ellos. Además, la dependencia creciente de la tecnología digital ha generado preocupaciones sobre la vulnerabilidad a fallos electrónicos o ciberataques, lo que ha llevado a que muchas aeronaves modernas mantengan algunos instrumentos analógicos como respaldo en caso de falla de los sistemas digitales. En los primeros días de la aviación, los aviones estaban equipados con instrumentos rudimentarios que brindaban la información mínima necesaria para mantener el control de la aeronave. Estos primeros instrumentos eran principalmente mecánicos, diseñados para medir y mostrar datos básicos como la altitud, la velocidad y la dirección. Las cabinas de estos aviones, que a menudo estaban abiertas al aire libre,
albergaban diales y medidores que funcionaban mediante sistemas de presión de aire o líquidos que se movían a través de tubos y engranajes. Uno de los instrumentos más emblemáticos de esta época era el altímetro aneroide, que medía la altitud basándose en la presión atmosférica. Este instrumento era esencial para los pilotos, especialmente en vuelos de larga distancia, ya que les permitía mantener una altitud constante y evitar colisiones con el terreno o con otras aeronaves. Otro instrumento crucial en estas primeras cabinas era el velocímetro, que medía la velocidad relativa del avión en el aire. Este dispositivo funcionaba mediante un tubo de pitó que capturaba la presión del aire frente al avión y la comparaba con la presión estática para determinar la velocidad. Aunque estos instrumentos eran bastante precisos para la época, tenían limitaciones significativas. Por ejemplo, los velocímetros no eran siempre fiables en condiciones de vuelo a baja velocidad o cuando el tubo de pitot se congelaba a gran altitud, lo que podía llevar a lecturas erróneas y poner en peligro el vuelo. Además de estos instrumentos básicos, los pilotos de los primeros aviones dependían en gran medida de su sentido de la vista y del oído para percibir el entorno. La navegación se realizaba principalmente mediante referencias visuales al terreno, y los pilotos seguían rutas conocidas o utilizaban mapas rudimentarios para orientarse. Esta dependencia de la percepción sensorial directa hacía que volar en condiciones de baja visibilidad, como la niebla o la noche, fuera extremadamente peligroso. De hecho, muchos de los primeros accidentes aéreos se debieron a la incapacidad de los pilotos para navegar de manera efectiva en condiciones adversas. A medida que los aviones comenzaron a volar a mayores altitudes y en rutas más largas, surgió la necesidad de una navegación más precisa y de un control más detallado de los sistemas de la aeronave. Fue entonces cuando comenzaron a desarrollarse instrumentos más avanzados, como los giroscopios, que proporcionaban a los pilotos una referencia fiable de la orientación de la aeronave. El giroscopio direccional, por ejemplo, era capaz de indicar con precisión la dirección en la que se movía el avión, independientemente de la visibilidad externa. Este instrumento fue un avance significativo, ya que permitía a los pilotos volar en línea recta y mantener un rumbo constante, incluso cuando no podían ver el horizonte. Los primeros aviones comerciales, como el Douglas DC-3, introducido en la década de 1930, representaron un salto adelante en la complejidad de las cabinas de los pilotos. Estos aviones estaban equipados con una mayor cantidad de instrumentos que proporcionaban datos más detallados sobre todos los aspectos del vuelo, desde la velocidad y la altitud hasta el estado de los motores y los niveles de combustible. Sin embargo, estos instrumentos seguían siendo en su mayoría analógicos, con diales y agujas que se movían en respuesta a cambios en las condiciones de vuelo. Los pilotos necesitaban estar altamente capacitados para interpretar estos indicadores y tomar decisiones rápidas en un entorno en constante cambio. En este contexto, la carga de trabajo de los pilotos era inmensa. Tenían que monitorear constantemente una multitud de instrumentos, cada uno de los cuales proporcionaba información crucial para la seguridad del vuelo. Cualquier error en la interpretación de los datos podía tener consecuencias graves, lo que hacía que el trabajo de pilotar un avión fuera una tarea extremadamente exigente, tanto física como mentalmente. La precisión de los instrumentos analógicos dependía en gran medida de la habilidad del piloto para interpretar correctamente las lecturas, y cualquier fallo en un instrumento podía poner en riesgo la seguridad del vuelo. A pesar de sus limitaciones, los instrumentos analógicos representaron un avance crucial en la historia de la aviación. Permitieron a los pilotos volar más lejos, más alto y con mayor precisión que nunca antes. Sin embargo, a medida que la aviación continuaba evolucionando, también lo hacía la necesidad de instrumentos más avanzados que pudieran proporcionar información más precisa y ser más fáciles de interpretar en el calor del momento. Esta necesidad llevó al desarrollo de los primeros sistemas electrónicos de vuelo, que marcarían el comienzo de la transición de los instrumentos analógicos a las pantallas digitales, un proceso que transformaría radicalmente la cabina del piloto en las décadas siguientes. Con el auge de la aviación en las décadas de 1950 y 1960, la necesidad de una mayor precisión y fiabilidad en los instrumentos de vuelo se volvió evidente. Los aviones se volvieron más rápidos, volaban a mayores altitudes y recorrían distancias más largas, lo que exigía un control más detallado de los sistemas de la aeronave.
Para abordar estos desafíos, la industria de la aviación comenzó a experimentar con la introducción de la electrónica en las cabinas, marcando el inicio de una nueva era en la aviación. La transición hacia los sistemas electrónicos comenzó con la incorporación de dispositivos que podían medir y mostrar información de manera más precisa y confiable que los antiguos sistemas mecánicos. Uno de los primeros avances significativos fue el desarrollo de los sistemas de navegación inercial, INS. Estos sistemas utilizaban giroscopios y acelerómetros electrónicos para calcular la posición y la velocidad del avión con un alto grado de precisión sin necesidad de señales externas. Esto era especialmente útil para vuelos de larga distancia, donde los pilotos necesitaban mantener un rumbo constante durante horas sin la posibilidad de correcciones visuales. Otro avance importante en esta época fue la introducción del radar meteorológico, que permitía a los pilotos detectar y evitar tormentas y otras condiciones climáticas adversas. El radar meteorológico proporcionaba una imagen en tiempo real de las condiciones atmosféricas en la ruta del vuelo, permitiendo a los pilotos tomar decisiones informadas para desviar el avión y evitar zonas peligrosas. Esta tecnología mejoró significativamente la seguridad de los vuelos, especialmente en rutas transoceánicas, donde las condiciones meteorológicas podían cambiar rápidamente y sin previo aviso. Los sistemas electrónicos también comenzaron a reemplazar a los indicadores analógicos tradicionales en otras áreas de la cabina. Por ejemplo, los primeros sistemas de gestión de vuelo, FMS, permitieron automatizar muchas de las tareas de navegación y gestión de combustible, que anteriormente requerían la atención constante de los pilotos. Estos sistemas podían calcular la ruta óptima para el vuelo, gestionar el consumo de combustible y ajustar automáticamente el rumbo del avión para mantener la ruta planificada. Esto no solo redujo la carga de trabajo del piloto, sino que también mejoró la eficiencia del vuelo al minimizar el consumo de combustible y reducir el tiempo de vuelo. Sin embargo, la introducción de estos sistemas electrónicos no estuvo exenta de desafíos. Los primeros sistemas electrónicos a menudo presentaban problemas de confiabilidad, ya que los componentes electrónicos de la época no eran tan robustos como los sistemas mecánicos que reemplazaban. Los fallos en los circuitos o en los sensores podían llevar a lecturas incorrectas o a la pérdida completa de datos, lo que obligaba a los pilotos a confiar en sus habilidades de vuelo a mano y en los instrumentos analógicos de respaldo. Este problema se exacerbaba por el hecho de que los pilotos necesitaban recibir un entrenamiento adicional para aprender a operar estos nuevos sistemas, lo que añadía otra capa de complejidad a la transición. A pesar de estos problemas iniciales, la industria de la aviación continuó avanzando hacia una mayor integración de la electrónica en las cabinas de los aviones. Los sistemas de control de vuelo por cables eléctricos, conocidos como fly-by-wire, comenzaron a reemplazar los controles mecánicos tradicionales en algunas aeronaves militares y comerciales. Estos sistemas utilizaban señales electrónicas para transmitir las órdenes del piloto a las superficies de control del avión, eliminando la necesidad de cables y poleas mecánicas. Esto no solo redujo el peso de la aeronave, sino que también permitió una respuesta más rápida y precisa a las entradas del piloto. Un ejemplo temprano de la transición exitosa a sistemas electrónicos fue el Concorde, el icónico avión supersónico franco-británico que entró en servicio en 1976. El Concorde estaba equipado con sistemas electrónicos avanzados para la época, incluyendo un radar meteorológico de última generación, un sistema de navegación inercial y controles fly-by-wire. Aunque el Concorde era un avión revolucionario en muchos aspectos, su complejidad también subrayó la necesidad de una fiabilidad absoluta en los sistemas electrónicos, ya que cualquier fallo podría tener consecuencias desastrosas a las altísimas velocidades a las que volaba. A medida que la tecnología electrónica continuaba avanzando, la aviación comercial comenzó a adoptar de manera más generalizada estas innovaciones en la década de 1980. Los fabricantes de aviones, como Boeing y Airbus, reconocieron que la incorporación de sistemas electrónicos no solo mejoraba la seguridad y la eficiencia, sino que también abría la puerta a nuevas posibilidades de automatización y control en la cabina del piloto. Esto preparó el escenario para el siguiente gran salto en la evolución de la cabina: la introducción de las cabinas digitales o Glass Cockpits.
que revolucionarían completamente la forma en que los pilotos interactúan con sus aeronaves.